Eso es lo que pensé cuando el abogado terminó de hablar. Demasiado tarde para preguntarle. Demasiado tarde para que me explicara. Demasiado tarde para cualquier conversación que valiera la pena tener, porque mi padre llevaba 11 días muerto y yo estaba sentado en una oficina de paredes beige escuchando una lista de bienes que incluía una propiedad en Tennessee que yo nunca había escuchado mencionar en mi vida. Me llamo Sawyer. Y esto es lo que encontré cuando fui a entender que le había dejado mi padre al mundo además de 2 hijos, una exesposa y una reputación de hombre más transparente que nadie que lo conocía había conocido nunca. Mi padre Leonard. Electricista jubilado. 68 años, muerto de un segundo infarto que llegó 3 meses después del primero como si el primero hubiera sido un aviso que ninguno de los dos tomamos suficientemente en serio. Vivía solo en la misma casa de Ohio donde yo crecí, desde que mi madre Diane se fue cuando yo tenía 16 y mi hermana Colette tenía 13. El divorcio fue lo que se llama amistoso, que en el lenguaje real significa que los dos adultos decidieron que pelearse era más caro que repartirse las cosas y seguir adelante con sus vidas. Leonard después del divorcio fue Leonard antes del divorcio más solitario. Iba a trabajar. Volvía. Cocinaba lo mismo que había cocinado siempre, básicamente 4 platos en rotación que yo todavía podría preparar de memoria. Los fines de semana los pasaba en el garaje con proyectos de madera que nunca terminaba y que acumulaba en estantes sin orden aparente. Rutherford, el abogado, nos llamó a los dos para la lectura del testamento. Colette vive a 2 horas, yo a 45 minutos. Llegamos los dos a su oficina de madera oscura que olía a papel viejo y café de máquina. El testamento era simple en su mayor parte. La casa para los dos en partes iguales. Una cuenta bancaria con $34,000 repartida en mitades. El coche para mí porque Colette no maneja. Los proyectos de madera del garaje para quien los quisiera. Que Rutherford formuló con la solemnidad de quien describe una flota de yates. Y entonces, casi al final, casi como una nota al pie, una propiedad en Clarksville, Tennessee, 1.2 acres con una casa de 2 dormitorios, valorada en $187,000, a nombre de Leonard desde hace 22 años. 22 años. Colette y yo nos miramos. Colette tiene esa capacidad de comunicar cosas complejas con una sola mirada que desarrolló en la adolescencia y nunca abandonó. La mirada decía, sin palabras, ¿tú sabías algo de esto? No sabía nada. ¿Hay más información sobre esa propiedad?, le pregunté a Rutherford. Su padre me pidió que les entregara esto con el testamento. Sacó un sobre manila. Mi nombre y el de Colette escritos a mano con la letra de Leonard. Que reconocí inmediatamente, esa mezcla de mayúsculas irregulares que había visto en listas de compras y notas del colegio durante toda mi infancia. Lo abrí ahí mismo. Colette se inclinó hacia mí. Una sola página. Letra de Leonard, un poco más pequeña de lo habitual, como si hubiera intentado que todo cupiera sin dejar nada afuera. Decía, si están leyendo esto es que no encontré el momento de decírselo en persona, que es el tipo de cobardía que uno promete no tener y luego tiene. La propiedad de Tennessee la compré en 2002. Hay alguien que vive ahí que debería conocer. Su nombre es Aldous. Tiene 26 años. Es su hermano. Rutherford nos miró con la expresión de alguien que ya sabía el contenido de la carta y que había decidido con anticipación que su trabajo en ese momento era simplemente estar quieto. Colette dijo, ¿qué? No como pregunta. Como procesamiento en voz alta. Yo leí la carta otra vez. Las mismas 4 líneas. Aldous. 26 años. Su hermano. Matemáticamente, Leonard había tenido un hijo en 1998 o 1999. Colette y yo teníamos 16 y 13 cuando mis padres se divorciaron, que fue en 2003. Lo que significaba que Aldous había nacido durante el matrimonio de Leonard y Diane. ¿Mi madre sabe esto? Le pregunté a Rutherford. No tengo información sobre lo que su madre sabe o no sabe. ¿Usted conocía la existencia de esta persona? Soy el abogado de su padre. Mi obligación es con los documentos. Lo que era un sí. Salimos de la oficina. Colette se quedó parada en el aparcamiento con el sobre en la mano mirando la calle. ¿Qué hacemos? Silencio de mi parte. ¿Le llamamos? No tenemos su número. Está en la propiedad. No sabemos eso. ¿Entonces? Miré la carta. Voy a Tennessee. Llamé a Diane esa noche.
Diane vive en Cincinnati con su pareja actual, un hombre tranquilo llamado Foster que repara relojes y que a mí me parece perfectamente bien como persona. La llamé desde el coche, aparcado frente a mi apartamento, antes de entrar. ¿Estás bien?, fue lo primero que dijo. Lo preguntaba por el funeral, que había sido 4 días antes. Sí. Mamá, necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Sabías que papá tenía otro hijo? El silencio que siguió no fue el silencio de alguien que no entiende la pregunta. Fue el silencio de alguien que entiende perfectamente la pregunta y está decidiendo qué hacer con la respuesta. Mamá. ¿Dónde lo encontraste? En el testamento. Hay una propiedad en Tennessee. Una carta. Otro silencio. Me enteré en 2004. Un año después del divorcio. ¿Cómo? Una mujer me llamó. Se llamaba Noreen. Me dijo que tenía un hijo de Lanner y que Lanner pagaba la casa y los gastos, pero que quería que yo supiera porque sentía que era lo correcto. ¿Y no nos dijiste nada? Tenías 17 años, Sawyer. Colette tenía 14. ¿Qué le dices a un niño de 14 años? Eventualmente crecimos. Eventualmente creció también el tiempo que había pasado sin decirlo y la conversación se volvió más difícil cada año que pasaba. Lo procesé. ¿Sabes algo de él? De Aldous. Noreen me mandó fotos cuando nació. Una sola vez. Después no volvimos a hablar. ¿Cómo era? Pausa. Era idéntico a tu padre. Fui a Tennessee un jueves. 5 horas en coche con el sobre de Lanner en el asiento del copiloto y una dirección que Rutherford me había dado sin que yo tuviera que pedírsela 2 veces, lo que me confirmó que él llevaba tiempo esperando que alguien fuera a buscarla. Clarksville es una ciudad mediana, nada espectacular, el tipo de lugar que tiene todo lo que necesitas sin tener nada que te haga pensar en ella cuando no estás. La propiedad de Lanner estaba en una calle secundaria, casa de ladrillo claro, jardín delantero con césped cortado y 2 macetas grandes en la entrada que tenían plantas en buen estado, lo que indicaba que alguien las atendía con regularidad. Me quedé en el coche 3 minutos antes de bajar. Ese tipo de 3 minutos donde uno hace inventario de lo que va a decir y descubre que no tiene nada preparado. Bajé. Caminé hasta la puerta. Toqué el timbre. Abrió un hombre joven. Pelo oscuro como el mío pero con la frente de Lanner, ese arco específico de ceja que yo había visto en el espejo toda mi vida y que era imposiblemente reconocible en una cara desconocida. Alto, camiseta gris, con esa expresión de alguien que abre la puerta esperando al repartidor de Amazon y encuentra algo completamente diferente. ¿Aldous?, pregunté. Me miró. Sí. Me llamo Sawyer. Soy hijo de Lanner. El silencio que siguió tuvo una textura específica. No de sorpresa total. Más de alguien que ha esperado este momento durante tiempo suficiente como para que. Cuando llegó, lo reconoció antes de que terminara la frase. Pasa, dijo. La cocina de esa casa tenía el mismo tipo de desorden organizado que el garaje de Lanner en Ohio. Herramientas en la mesita lateral. Un manual técnico abierto sobre la mesa. Una taza de café a medias. Aldous era electricista. El mismo oficio de Lanner, aprendido de la misma fuente que yo nunca había conocido directamente pero que evidentemente era suficientemente transmisible como para repetirse en otra ciudad y otra vida. ¿Cuándo murió?, preguntó. Hace 11 días. Asintió. No con tristeza inmediata. Con algo más parecido al reconocimiento de una posibilidad que llevaba tiempo calculando. Me llamó hace 4 meses. Después del primer infarto. ¿Te llamó él? Sí. Fue la primera vez que hablamos por teléfono. Pausa. Nos habíamos visto 3 veces en mi vida. Venía cada 2 años, se quedaba un fin de semana. Mi madre le abría la puerta y yo, era un niño que veía a un hombre que llegaba y se iba sin que nadie me explicara bien quién era. Entendí lo suficiente cuando tuve la edad suficiente. Tu madre está. Noreen murió en 2019. Cáncer. Lo dijo sin dramatismo, con la economía de alguien que ha repetido esa frase suficiente número de veces como para haberle quitado el filo. Lo siento, dije. Lo decía en serio. Después de que murió ella fue que Lanner empezó a venir más. Como si antes hubiera un protocolo que seguir y después del protocolo le quedó solo la situación sin envoltura. Tomó la taza de café. ¿Sabías que existía?
Me enteré hace 4 días. ¿Tu hermana también? También. Aldous asintió. ¿Cómo lo tomó ella? Todavía lo está procesando. ¿Y tú? Pensé en la respuesta honesta. Vine a Tennessee en lugar de quedarme en casa procesando. Eso probablemente dice algo. Algo en su cara se suavizó. No una sonrisa exactamente. Pero algo parecido. Estuve en casa de Aldous 4 horas. No fue una reunión dramática. Fue 4 horas de 2 hombres que comparten un padre muerto y que no se conocen y que tienen que decidir. Sin manual de instrucciones disponible, ¿qué hacer con eso? Me contó cosas de Leonard que yo no sabía. Que cuando venía a Clarksville cocinaba el mismo estofado que cocinaba en Ohio, que Aldous había descubierto años después que era la única receta que Leonard dominaba con convicción. Que Leonard nunca hablaba de su otra familia directamente, pero que una vez, cuando Aldous tenía 14 años, sacó una foto de su billetera. Éramos Colette y yo. En alguna Navidad, con gorros ridículos. Leonard la puso en la mesa sin decir nada y Aldous entendió que era una forma de presentación sin palabras de la única clase que Leonard sabía hacer. Yo le conté cosas de Leonard que Aldous no sabía. Los proyectos de madera del garaje que nunca terminaba. Que coleccionaba monedas antiguas pero solo de décadas específicas sin ningún criterio aparente. Que cuando algo le preocupaba se ponía a reorganizar los cajones de la cocina aunque ya estuvieran perfectamente organizados. Hacía lo mismo aquí, dijo Aldous. Cuando Noreen estaba enferma reorganizó todos los cajones de esta cocina 3 veces en un mes. Eso me golpeó de una manera específica. La imagen de Leonard reorganizando cajones a 5 horas de distancia mientras su otra vida se deshacía, la misma imagen que yo podría haber descrito de Ohio durante los años del divorcio. El mismo mecanismo de evasión en 2 cocinas distintas. ¿Por qué crees que nunca nos lo dijo?, le pregunté. Aldous pensó. Creo que pensaba que si lo decía tendría que elegir. Y elegir significaba que alguien perdía. Y Leonard no era capaz de hacer perder a nadie deliberadamente. Pero al no elegir, todos perdimos algo. Sí. Eso también. Llamé a Colette desde el coche antes de salir de Clarksville. ¿Cómo es?, preguntó antes de que yo dijera nada. Tiene la frente de papá. Silencio breve. Dios. Y hace lo mismo con los cajones. Otro silencio. ¿Viene al entierro? Bueno, no sé cómo se llama lo que haríamos. No hubo conversación sobre eso. ¿Va a estar bien? Económicamente. La propiedad es suya, Leonard se la dejó. ¿Tiene trabajo? ¿Quiere vernos? Esa pregunta. La que yo también me había estado haciendo durante las 4 horas en esa cocina sin encontrar el momento de formularla directamente. No lo sé con certeza. Pero no cerró la puerta cuando me fui. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando me levanté para irme me preguntó cuánto tiempo tardaba en llegar a Ohio desde Clarksville. Colette guardó silencio un momento. 5 horas. Le dije lo mismo. Lo que pasó en el mes siguiente fue lento y no especialmente lineal, que es la manera en que pasan las cosas reales cuando no hay guión que seguir. Aldous llamó 10 días después de mi visita. No para nada específico. Para preguntar si había encontrado algo más entre las cosas de Leonard que valiera la pena conocer. Le dije que había encontrado las monedas y que no sabía qué hacer con ellas. Me dijo que Leonard le había explicado una vez el sistema de las décadas, guardaba solo de los años en que había pasado algo importante para él. ¿Sabes cuáles son los años?, le pregunté. Hizo una pausa. El año en que nació cada uno de sus hijos. Busqué en la colección. Había monedas de 4 años distintos. El mío, el de Colette, el de Aldous, y uno más que ninguno de los 3 reconocimos inmediatamente. Colette lo investigó. Era el año en que Leonard había empezado su propio negocio de electricidad, a los 28 años, después de trabajar para otros durante 5 años. 4 décadas. 4 cosas que Leonard consideraba importantes. Y ninguno de los 3 había sabido la lista completa hasta después de su muerte. Colette condujo hasta Clarksville 3 semanas después de que yo fuera. No me avisó con mucha anticipación. Me llamó esa mañana. Voy hoy. ¿Quieres que vaya contigo? No. Necesito ir sola. ¿Estás bien? No lo sé todavía. Te cuento cuando vuelva. Me llamó de noche.
La escuché en la voz antes de que dijera nada, había llorado, pero no recientemente. El tipo de calma que viene después. ¿Cómo fue?, pregunté. Raro. Y bien. Raro bien, que es probablemente la categoría correcta para todo lo que ha pasado este mes. Pausa. Tiene la misma manera de escuchar que papá. Ese silencio mientras alguien habla donde uno no sabe si está procesando o si simplemente se quedó dormido con los ojos abiertos. No supo cómo tenerlos juntos. Eso no es lo mismo que no quererlos. También lo sé. Colgamos. Foster, su pareja, debía estar en algún lugar de la casa escuchando media conversación y sacando conclusiones sobre el contexto con la información disponible. Le deseé suerte mentalmente. Las cenizas. Lannard había pedido en el testamento que las cenizas se dispersaran en algún lugar con agua. Sin especificar cuál. Lo que era muy propio de Lannard, darte una instrucción con suficiente vaguedad como para que la ejecución fuera completamente tu problema. Tardamos 6 semanas en coordinarlo. No porque fuera difícil logísticamente. Porque necesitábamos estar los tres en el mismo lugar al mismo tiempo. Que requería que Aldous decidiera que quería estarlo. Llamó un domingo. ¿Cuándo es la cosa de las cenizas? No hemos puesto fecha todavía. El lago Erie está cerca de Ohio. 2 horas. Lannard me trajo ahí una vez. Tenía 9 años. Fue el único viaje que hicimos juntos, él y yo solos. No dijo mucho. Pero estuvimos ahí un día entero. Ese detalle. Lannard llevando a un niño de 9 años a un lago 2 horas desde casa y pasando el día sin decir mucho, que era exactamente lo que Lannard hacía con nosotros también. Los silencios compartidos como lenguaje principal. Entonces, dije. Ok. ¿Vas a venir? Pausa de varios segundos. Sí. Fue un sábado de octubre. Frío, cielo gris, ese tipo de frío del lago que es distinto al frío de ciudad y que te recuerda que el agua tiene su propia temperatura independientemente de lo que haga el aire. Éramos 4. Colette, Aldous, yo, y en el último momento Diane, que llamó el jueves y preguntó si podía venir. Le dije que sí. No le pregunté si había hablado con Foster sobre lo que implicaba estar en el mismo lugar que el hijo de su exmarido con otra mujer. Imagino que sí. Diane y Aldous se vieron por primera vez en ese aparcamiento junto al lago. Diane lo miró un momento, con esa expresión de alguien que está confirmando. Algo que había imaginado muchas veces. Aldous la miró también. Luego Diane extendió la mano. Aldous la estrechó. Nada más. No era el momento para más. Caminamos hasta la orilla. El viento del lago era constante y frío y hacía difícil escuchar bien cualquier cosa que alguien dijera, lo cual resultó conveniente porque nadie tenía muy claro qué decir. Colette llevaba el recipiente. Lo abrió. Miró a los tres alternativamente. ¿Alguien quiere decir algo? Silencio. El viento. El lago. Aldous dijo, que en paz descanse. Colette miró al agua. Lo dispersamos entre los 4. El viento lo llevó hacia el lago con esa indiferencia específica de la naturaleza hacia los momentos humanos que los hace más solemnes. No menos. Nos quedamos ahí varios minutos sin decir nada. Diane con los brazos cruzados mirando el agua. Colette a mi lado. Aldous 1 metro a mi derecha, con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte con esa expresión que yo había visto en mi propio espejo toda la vida y que en su cara era familiar de una manera que todavía no sabía del todo cómo nombrar. Luego Aldous dijo, en voz baja pero audible, ¿cuál de ustedes sabe hacer ese estofado? Colette soltó algo entre risa y llanto que llevaba contenido desde que llegamos al lago. Yo me reí también. Incluso Diane, que estaba procesando su propia versión de este día desde una distancia emocional diferente a la nuestra. Sonrió. Yo tengo la receta, dije. La encontré en un cajón de la cocina de Ohio entre una lista del supermercado de 2017 y una garantía de un taladro que él nunca usó. Típico, dijo Colette. ¿Me la mandas?, dijo Aldous. Te la mando esta noche. Han pasado 4 meses desde el lago Erie. Aldous vino a Ohio en diciembre. Estuvo 3 días, durmió en el cuarto de huéspedes de Colette porque ella insistió y porque su apartamento tiene más espacio que el mío. Comimos el estofado el segundo día. Era correcto.
No exactamente como lo hacía Leonard, pero suficientemente cercano como para producir ese efecto específico de la comida familiar, el sabor que activa recuerdos sin pedirte permiso. Diane y Aldous tuvieron una conversación el tercer día. No sé los detalles porque ninguno de los dos me los contó y yo no pregunté. Colette sí preguntó y tampoco le contaron. Lo que sé es que Aldous salió de esa conversación y fue directo a la cocina donde yo estaba y me preguntó si quería ir a ver algún partido de básquetbol esa tarde. Fui. Ganó el equipo equivocado, pero la cerveza estaba fría y el argumento sobre la jugada del tercer cuarto nos entretuvo durante 20 minutos, que es exactamente el tipo de conversación que no requiere conocerse de toda la vida para funcionar. Hay cosas que no sé y que probablemente nunca sabré. ¿Por qué Leonard esperó hasta su muerte para dejarnos la carta en lugar de tener la conversación antes? Si en algún momento consideró decírselo a Diane él mismo. ¿Qué pensaba exactamente cuando sacaba esa foto de la billetera en Clarksville y la ponía sobre la mesa sin hablar? Hay cosas que sí sé. Que guardaba monedas de los años que importaban. Que cocinaba el mismo estofado en 2 cocinas distintas a 5 horas de distancia. Que reorganizaba cajones cuando algo lo preocupaba. Que fue al lago Erie con un niño de 9 años y pasó el día en silencio porque el silencio compartido era su manera de decir que estaba ahí. El sábado pasado Aldous me mandó una foto. Una moneda de $1. Fecha de este año. ¿Crees que debería empezar la colección?, decía el mensaje. Le respondí, empiézala. Pero solo guarda las que importen. Tardó 10 minutos en responder. ¿Cómo sé cuáles importan? Cuando mires la fecha y sepas exactamente por qué, esa importa. 3 minutos después, ok. Eso fue todo el mensaje. Solo ok. Leonard no nos dejó respuestas. Nos dejó las mismas preguntas en 3 versiones distintas, que resulta que es suficiente para reconocerse. La moraleja de la historia. Mi padre murió y nos dejó una carta que decía, hay alguien en Tennessee que deberían conocer. Se llama Aldous. Es su hermano. Llevaba 22 años pagando esa casa. Nunca dijo nada. Moraleja, la cobardía también se hereda en silencio. ¿Crees que Leonard era un cobarde o simplemente un hombre que no sabía cómo enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones? ¿Diane hizo bien al callar durante 20 años o debió haberle dicho a Sawyer y Colette la verdad mucho antes? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.